Pero si tomamos con papel y lápiz paso por paso, créanme que lo van a coger muy rápido. La idea es ponerlo siempre en práctica. Muy buenas, gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a P Arquitectura. El tema del video de hoy va a ser cómo vamos a poder sacar la localización de donde sería nuestro proyecto, pero también tener las pendientes, las inclinaciones y las curvas de nivel de nuestro terreno, que es algo que a principio de carrera nos suele dar muchísimos problemas, pero acá en SketchUp lo vamos a solucionar bastante rápido. Inclusive vamos a poder sacar las curvas de nivel para enviarlas y trabajarlas en AutoCAD. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a archivo, geolocalización, añadir localización. Aquí lo traen en SketchUp 2021, así es la versión. Sin embargo, creo, y si mal no recuerdo, en las anteriores versiones esta opción de geolocalización aparece en ventana. Ventana e información del modelo, si no estoy mal. Pero bueno, si lo encuentran ahí, muchísimo mejor. Le damos a añadir localización. Yo ya tengo aquí este terreno en la ciudad de Bogotá, que es donde implantaría mi proyecto. Ustedes ya una vez lo ubiquen, simplemente le dan seleccionar región, a proveedor le dan Digital Globe y ahora sí ajustan realmente cuánto quieren seleccionar. Yo voy a seleccionarlo aquí un poquito más grande de lo que realmente necesito y le doy importar. Bien, ya está aquí, pero nos aparece completamente plano en 2D. Vamos a trabajar algo del esquema. Es importante para mantener un buen orden. Yo les confieso, hasta ahorita también estoy empezando a conocer esta herramienta en SketchUp. Pero bueno, el que nos importa realmente es este plano, el que nos da la inclinación. Sin embargo, ya lo iremos utilizando. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, ya teniendo el plano en 2D, lo que hacemos es aquí en las herramientas de vistas, darle a la de vista superior. Volvemos y nos acomodamos bien. Y con rectángulo vamos a delimitar exactamente qué es o cuál va a ser el área que nosotros realmente queremos trabajar. En mi caso, yo quisiera trabajar apenas esta área, quizá un poco más pequeña. Aquí así, estaría perfecto. Lo que le hago es extruirla hacia arriba y hacia abajo, no importa la distancia realmente, triple clic y crea un grupo. Aquí en el esquema vamos a cambiar el nombre y le damos bloque rectangular. ¿Qué hacemos ahora? Apagamos esta capa y encendemos la de Location Terrain, que es donde está nuestra inclinación, lo que realmente nos importa. ¿Qué hacemos? Triple clic. Bueno, acá nos aparece bloqueado. Hay que entender esto, es importante también y lo podemos usar en algunas ocasiones. El bloquear nuestros objetos, nuestros grupos. Nos damos cuenta que está bloqueado cuando sus aristas aparecen de color rojo, tal cual está acá. Si esto les llega a aparecer, hagan lo que hagan, el grupo no se va a ver afectado de ninguna manera. Solamente hasta cuando vengan aquí a información de la entidad y desbloqueen este pequeño candadito de aquí. Ya con las aristas azules está completamente desbloqueado, lo que sería editable en otras palabras. Doble clic y entramos al grupo. Listo. Ya seleccionamos acá el terreno. Lo que hacemos es darle clic derecho, intersecar caras con el modelo. Eso por un lado. Con escape nos salimos, entramos al grupo de nuestro bloque, triple clic para seleccionarlo todo y repetimos, clic derecho, intersecar caras con el modelo. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a apagar el bloque rectangular aquí en esquema y como vemos, de pronto si se alcanza a ver, esta línea, la línea donde justo se tocaba en el bloque y nuestro plano, se pasó. Entonces si entramos aquí, vemos que lo podemos eliminar con suprimir y ahí está. Lo tendríamos así, ya es algo bastante más específico. Ahora, ¿para qué nos va a servir nuestro bloque? Bien, entramos al bloque y vamos a hacer exactamente lo mismo. Borramos aquí, borramos acá.
Y ahí está. Es una manera bastante buena para una representación gráfica. Digamos que este lo podemos colorear. Podemos aplicarle un color negro, estaría bien. Vamos aquí a materiales, colores. Y bueno, aquí realmente el color que quieran, puede ser en una escala de grises. Ahí está, estaría perfecto. Lo podemos hacer más pequeñito. Inclusive ahí, eso ya dependiendo de ustedes lo que necesiten. Esto por un lado. Pero bueno, bien, para nuestros paneles de presentación, implantar nuestro proyecto aquí, que en los videos más adelante lo vamos a poder ver, o por aquí les estaré dejando el video que ya hicimos hace un buen rato sobre este mismo tema, pero aplicando otros métodos. ¿Cómo vamos a hacer para sacar las curvas de nivel? Bien, fácil. Lo que hacemos es crear un rectángulo, venimos aquí a la vista superior para que nos quede más fácil, de este tamaño. Tiene que ser más grande, eso sí. Y lo bajamos al nivel 0, podríamos decir. Bloqueamos el eje azul. Por lo general son a 1 metro. M, que es de mover, presionamos control y damos 1. Enter. Presionamos asterisco y le damos a la cantidad que necesitamos. Si esto es 1 metro, pues vamos a poner 50. Falta la mitad. Volvemos a presionar asterisco y le damos a 90. Falta todavía. Asterisco 130. Bueno, por 3, 4 metros. Vamos a ver, 133. 135. Y creo que con 137 ya estamos a la fija. ¿Qué va a pasar ahora? Ya teniendo todas nuestras placas hechas, seleccionamos todo, incluyendo el terreno 3D. Y lo que vamos a hacer es clic derecho, intersecar caras con el modelo. Ya hecho, lo que vamos a hacer es desaparecer o esconder el Location Terrain aquí en el esquema y borrar todo. Vamos a empezar aquí a borrar, nos hacemos en esta esquinita y aquí estarían nuestras curvas de nivel. Algunas plataformas como esta se hacen debido a que la figura se cierra en un solo plano, pero pues realmente no importa. Si lo vamos a pasar a AutoCAD, no pasaría nada, simplemente se suprime y ya estaría. Eso sería todo. Bien, ya teniendo aquí nuestras curvas de nivel, algo que tenemos que tener muy en cuenta antes de enviarlas a AutoCAD es, primero, estar siempre con la vista superior. Ahora, no nos sirve enviarlos así de una vez porque la perspectiva o la proyección está en perspectiva. Tiene que estar en proyección paralela. Vemos que aquí las distancias son totalmente iguales. Eso es importantísimo antes de enviarlo a AutoCAD. Ya estando así, vamos a archivo, exportar, gráfico 2D. Lo nombramos, le damos exportar y esperamos. Ahora vamos a buscar nuestro archivo para revisarlo en AutoCAD que haya salido todo bien. Cuando estemos abriendo nuestro AutoCAD y nos aparezca este aviso, solamente le damos a continuar, abriendo el archivo DWG y listo, ya nos va a empezar a aparecer nuestras curvas de nivel en AutoCAD. Aquí ya estarían totalmente listas para iniciar a trabajarlas. Y bueno, volviendo a SketchUp, colocamos nuestra cámara en perspectiva para trabajarla un poco mejor. Podemos aquí apagar, dejamos Location Terrain o vamos mejor a seleccionarlas todas, creamos un grupo y acá le colocamos curvas de nivel. Y listo, ya quedarían completamente organizadas. Las podemos apagar y podemos prender nuestro Location Terrain como si nada. Y ahora por último lo que vamos a hacer es trazar esta calle, pero no lo podemos hacer con este terreno, sería muy complicado. Lo que hacemos va a ser apagarlo y sacar el que es en 2D. Aquí vemos que es como una intersección. Justo en esta parte lo que hacemos es sacar nuestra herramienta de mano alzada
Y más o menos desde por acá podríamos empezar a trabajarlo. Un consejo puede ser trazarla por toda la mitad y después se le hace el offset. Venimos por aquí así, más o menos algo muy rápido, por esta parte. Sacamos nuestra herramienta de offset y le vamos a dar, quizás pues teniendo en cuenta que es una vía principal, son dos calzadas más o menos 10 metros, vamos a darle 10 metros por un lado y 10 metros por el otro. Tenemos un área total de 20 metros para poder trabajar esa área. Volvemos con nuestra mano alzada y desde acá volvemos a hacer esto mismo. Offset, yo lo tengo con la tecla F. Acá solo le damos 10 metros porque es en un solo sentido para pasar a esta vía. Y lo mismo desde esta de abajo hasta aquí. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Bien, aquí sí creo que vuelve a ser doble calzada. 10 por un lado y 10 por el otro. Ahora, ¿qué hacemos con lápiz? Podríamos empezar a cerrar esas líneas. Es porque hay alguna cara que no, o algunas líneas que no se cerraron completamente. Buscarlos puede ser muy complicado, por lo que hay que ir por partes o simplemente con trazar una sola línea ya estaría hecho. Vamos aquí a borrar el resto. Apagamos esta capa y creamos este grupo. Creamos grupo y acá le colocamos en el esquema, le cambiamos el nombre a vía principal y enter. Sacamos nuestro location terrain. Vemos que aquí nos faltó proyectarla bastante más. Volvemos a sacar el location, entramos al grupo y simplemente proyectamos. Invertimos caras, siempre la cara blanca es el derecho. Y quizá ahí ya estaría. Bien, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos ya las dos partes. Digamos que esta es la calle, la calzada, el asfalto como tal. Y esta es una parte de un área verde. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a dar control X. Me voy a salir del grupo. Y ahora le doy control B. Y lo vamos a ubicar exactamente en el mismo punto. Y vamos a crear un nuevo grupo. Este se va a llamar intersección. Intersección verde. Listo. Ahora vamos simplemente a proyectarlos. Aquí está el uno. Seleccionamos el otro. Aunque por defecto el otro ya debió de haber quedado. Esta intersección ya debió de haber quedado solita. Entramos y efectivamente ya está completamente separadas nuestras áreas. Podemos apagar nuestra intersección verde y vía principal. Y ya las tendríamos aquí para aplicar algún otro tipo de material. Por ejemplo, vamos a hablar de asfalto. Venimos aquí a materiales, a los primeros que nos aparecen asfalto y revestimientos, asfalto nuevo, y acá lo tenemos. Así tal cual lo hicimos con esta vía, podemos hacerlo con nuestro proyecto como tal. Si es una casa, una fábrica, un hospital, un colegio, lo que sea, puede ser proyectado de esta manera sin ningún problema. Espero que les haya servido mucho este video. Es un poco complejo quizás al principio, pero si tomamos con papel y lápiz paso por paso, créanme que lo van a coger muy rápido. La idea es ponerlo siempre en práctica. Si el video te gustó, te sirvió, agradecería un gran like, tu suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que abajito en la descripción están todos los links y los nombres hacia ellas. Y no siendo más, hasta la próxima.